del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Hemos visto en la charla anterior cómo Dios, mediante Moisés, sacó de la tierra de Egipto a los hebreos y los protegió contra el faraón que se ahogó en el mar. Y los hebreos muy contentos siguen su camino, pero el tiempo pasa y van a tener problemas. ¿Cuáles problemas? Tienen sed, y en el desierto no hay agua. Entonces empiezan a murmurar contra Moisés y ¿qué hacemos? En el capítulo 15 del Éxodo, capítulo 15, versículo 22, dice esto: al mando de Moisés los hijos de Israel se partieron del Mar Rojo, avanzaron hacia el desierto del sur y marcharon por 3 días sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no podían beber el agua de Mara por ser amarga. Mairo en arameo amargo, de ahí Mara, agua amarga. El pueblo murmuraba contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó a Dios. Aquí Moisés es un hombre de confianza, dijimos, es un hombre de oración, es un hombre que tiene una gran fe en Dios. Moisés clamó a Yahvé, que le indicó un madero que le echó en el agua, y ésta se endulzó. Todo el agua amarga se va a hacer agua dulce, potable. Ahí dio al pueblo leyes, estatutos, y le puso a prueba. Entonces aquí Dios permite hacer pruebas y cada vez hace milagro para mostrar que Él es el Señor, y que Moisés es su representante. Ahí dio al pueblo leyes y estatutos, se puso a prueba. Les dijo: si escuchas, Israel, si escuchas a Yahvé tu Dios, si obras lo que es recto a sus ojos, si das oído a sus mandatos y guardas todas sus leyes, no traeré sobre ti ninguna de las plagas con que he afligido a Egipto, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Entonces aquí de cuidado, si usted camina el camino recto, y bien lo que pasó en Egipto no pasará con ustedes. Entonces aquí Moisés hace este milagro por poder de Dios, echa un madero en el agua amarga, y esta agua se hace dulce. Llegaron a Elim, otro lugar, donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces están caminando en el desierto. Veamos ahora el libro de Don Bosco, Historia Sagrada de Don Bosco, página 60, abajo: aguas amargas, vueltas potables. Después nos hablará del milagro del maná. Dios obró en aquel desierto muchos y brillantes milagros en favor de los hebreos. Al llegar a un punto llamado Sur, que era una inmensa soledad completamente estéril, empezaron a murmurar de Moisés porque las aguas eran muy amargas y no se podían beber. Señaló Dios entonces un palo que sumergido en ellas las tornó dulces y potables. Esto primer milagro. Segundo, se habían concluido también las provisiones. Después de un mes en el desierto, se habían concluido las provisiones y se empezaba a sentir el hambre. ¿Dónde se haría alimento para tantos miles de personas? Y yo, dijo el Señor, haré bajar del cielo vuestro sustento. He aquí que una hermosa mañana vieron los hebreos la tierra cubierta de una capa de rocío singular, compuesto de una cantidad innumerable de delgados y diminutos granos blancos, como la escarcha, que tenía todos los sabores agradables. Y los hebreos, cuando vieron este alimento, bien, ¿qué dijeron? Dijeron una cosa interesante: manhu, ¿qué es esto? De ahí la palabra maná, ¿sí? Manhu, ¿qué es esto? ¿Y qué es ese alimento?
¿qué es esto? Se preguntaban estupefactos los unos a los otros. Es este, contestó Moisés, el pan que os da el Señor para vuestro sustento, pan bajado del cielo. Todos empezaron a recoger y guardaba cada uno la cantidad suficiente para las necesidades del día. Lo demás se pudría. No podían llevar por 2 días. Confías a Dios. La cantidad necesaria para cada familia para un día. Solamente el viernes podían recoger doble porción para el día del Señor, el sábado. Eso no podría. Si por ejemplo el miércoles alguien recogía demasiado, para el jueves también, el jueves está podrido. Pero si el viernes recoge para el sábado, que es el día del Señor, en el Antiguo Testamento, el bien quedaba intacto. ¿Sí? Entonces aquí dice, es el pan que bajó del cielo. Todos empezaron a recoger y guardaba cada uno la cantidad suficiente para un día. Lo demás se podría. Tan solo el sábado se conservaba, porque como quisiera Dios que dicho día se consagrase todo a Él, se emplease en obras de religión, no hacía caer el maná. El sábado nada caía, quedaban sin nada. Por eso todos recogían la cantidad doble el viernes. El tiempo que estuvieron los israelitas en el desierto, el Señor los sustentó con esa comida llamada maná, de la voz hebrea manú, quiere decir, ¿qué es esto? Maná, manú, del hebreo, man, de hecho en arameo, man, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la palabra que pronunciaron los hebreos cuando lo vieron por la primera vez. Imagínense, después de un mes de salido de Egipto, ya terminaron todas sus provisiones, toda la comida que habían llevado, están hambrientos en el desierto y reclaman a Moisés. Bien, Moisés dice, bien, Dios nos hizo salir, va a alimentarnos, no se preocupen, solamente paciencia. Y el día siguiente ven la tierra cubierta de este alimento. ¿Qué es esto? Es el pan bajado del cielo, coman. El maná es figura de la Eucaristía, la cual da fuerzas al hombre para caminar el desierto de este mundo en dirección de la tierra prometida, que es el cielo. Hablaremos un poco después de esto. Continuamos. Después de un largo trecho de camino, faltaron nuevamente las aguas en el desierto. Moisés, por mandato divino, hirió con su vara en la presencia de todo el pueblo una piedra, y salieron luego de ella abundantes aguas, con las cuales todos se quitaron la sed, ellos sus animales. De esas aguas se sirvieron 40 años los hebreos. Moisés un poco los regañó, dice, ¿puede de esta agua, de esta piedra salir agua? No, pum, pum, y salió el agua. Entonces Dios hace esos milagros para manifestar su presencia, que Él es el Señor, que ese es su Dios y que Moisés es su representante. Van a tener otro problema bastante fuerte en el desierto. Van a tener que afrontar a los descendientes de Esaú, los amalecitas. Amalek es descendiente de Esaú. Casi en aquel mismo sitio, los amalecitas, descendientes de Esaú, que habitaban aquellos parajes, fueron a disputar el paso a los israelitas y empezaron a llevar el ataque sobre los que el cansancio hacía quedar atrás del grueso del ejército. Entonces, una guerra que es peligrosa. Los israelitas pueden ser vencidos esta vez. Pueden ser vencidos y exterminados. ¿Qué va a pasar? Moisés entonces mandó a su lugarteniente, a su brazo derecho, Josué, que hiciese frente al enemigo con su gente, al paso que él, con Aarón y Hur, subirán al monte a invocar el auxilio del Señor. Entonces, de un lado, Josué con los guerreros, con los jóvenes, va a pelear, pero del otro lado no olvidan de pedir socorro al cielo. Entonces, otro ayudante de Moisés, Hur, Aarón, su hermano, suben al monte para invocar el camino del Señor, la ayuda del Señor. Ustedes saben qué pasó allí. Bien, mientras Moisés rezaba, los hebreos
tenían la victoria. Y cuando ya bajaban los brazos de cansados de rezar, estaban vencidos. Entonces, ¿qué va a hacer? Aarón y Hur van a tomar los brazos de Moisés, estonarlos arriba para que siga rezando, clamando al cielo. Mientras oraba Moisés con los brazos levantados, Josué vencía. Pero cuando los bajaba por cansancio, vencían los amalecitas. En vista de esto, Aarón y Hur hicieron sentar a Moisés sobre una piedra, colocados ellos a uno y otro lado, sostuvieron sus brazos hasta el anochecer. De esta suerte los amalecitas fueron completamente derrotados y dispersos, con el brazo de Josué y con las oraciones de Moisés. Al bajar Moisés del monte, viendo que no podía él solo decidir las controversias de tanta muchedumbre, siguió el consejo de su suegro Jetro y escogió algunos hombres prudentes, temerosos de Dios, a quienes constituyó jueces de las causas ordinarias, reservando para sí las causas de mayor importancia. Entonces, en desierto, a la vez tiene que pelear, a la vez que tiene que buscar comida, bebida, y a la vez tiene que también hacer juicios. Pero como Moisés no puede hacer todo, entonces va a seguir el consejo de su suegro. ¿Se acuerdan? Se había casado en el desierto cuando se tuvo que salir de Egipto, ¿no? Y bien su suegro le dijo, mire, usted no puede hacer todo, necesita delegar la misión. Usted guarda la jefatura suprema, pero los suegros que arreglan los asuntos de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí dos milagros de agua. El agua amarga se hace dulce, el maná cae del cielo y otra vez con la vara hiere la roca y la roca da agua. San Pablo dice, la roca seguía a Israel para darle agua y esta roca era Cristo. Esta roca que daba agua era Cristo. Y vemos también que por sus oraciones bien logra a vencer los enemigos. Ahora veamos el aspecto espiritual de esto, por favor. Anoten el aspecto espiritual. Primero vemos la omnipotencia de Dios. El leño que Moisés, por mandato de Dios, arrojó a la fuente, no tenía por su naturaleza virtud de hacer dulce tanta cantidad de agua amarga. Un leño hecho ahí no puede cambiar el agua amarga en dulce. Así que no el leño por sí mismo hizo el agua potable de amarga dulce, sino que la omnipotencia de Dios se valió de él para quitar el amargor del agua. Pues aquí Dios interviene con algo sensible, como por ejemplo, uno puede bañarse todo el día en el mar, no ser bautizado. Para que sea bautizado hace falta echar el agua y decir las palabras por orden de Cristo, hacer el sacramento, ¿no? Entonces Dios aquí muestra su omnipotencia. Ahora, ¿Dios puede cambiar el agua amarga en dulce? Pues sí, porque Dios es dueño de todas cosas, es el Todopoderoso. Del mismo modo, el segundo milagro del agua, el golpe con la vara dio Moisés en la roca, no podía hacer brotar el agua. Usted puede ir a la montaña y dar 10,000 golpes a la roca, no va a salir agua. No va a salir agua. Diga, ¿qué pasa aquí? Y viene este golpe que está dando con la vara Moisés, y bien, lo hace por el poder de Dios. La omnipotencia de Dios fue la que hizo brotar repentinamente una grande cantidad de agua de una roca seca. Por eso se manifestó el Señor de una manera visible en la columna de nubes que descansaba sobre la roca. Hemos visto que Dios se hace visible en forma de nube para que todo Israel conociese que Él era el autor de la fuente nueva. Entonces sobre esa nube aparece la columna, sobre esa roca de donde sale el agua, aparece la nube, que Dios está presente. La voluntad omnipotente de Dios condujo además un prodigioso número grandes bandadas de codornices. Bien, hubo otro problema, no lo dije, los hebreos estaban cansados de esta comida del maná.
estaban cansados, cada día mismo. Entonces querían cosas de Egipto, ¿no? Carnes, etcétera. Y de repente vino un montón de codornices, y los atraparon y los comieron. Entonces aquí la voluntad omnipotente de Dios condujo además un prodigioso número, grandes bandadas de codornices, y durante 40 años hizo llover maná del cielo todos los días, excepto el día del Señor, para alimentar al pueblo en un desierto estéril. Ahora una pregunta: ¿por qué decimos que Dios es todopoderoso? ¿Por qué? Porque hace todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere, menos el mal. Porque Dios no puede hacer el mal, porque el mal es defecto, no es poder, ¿sí? Entonces poder tener confianza en Dios nuestro Señor, tener confianza. ¿Se acuerdan cuando Juan Bosco fue atacado por 2 bandidos que querían secuestrarlo? Pusieron una bolsa negra sobre su cara y de repente aparece un perro gris, poderoso, grande, y agarró la garganta del malhechor. Y bueno, Don Bosco pudo libertarse un poco y dije: Don Bosco, diga a tu perro que nos deje. Y Don Bosco nunca había visto este perro. Dijo: Gris, déjelos. Y Gris obedeció. ¿Y quién es ese Gris? Bueno, puede ser su ángel de la guarda bajo esta forma. Entonces, tener confianza en Dios es importante, ¿eh? Dios puede apretar, pero no ahorca. Tener confianza en Dios. Y cuando ya no hay ninguna posibilidad humana, así Dios interviene. Pero tengamos fe, tengamos confianza, ¿eh? Y hemos visto que Dios hace milagros. ¿Qué es milagros? Bien, milagro es suspensión de las leyes naturales. Dios es todopoderoso. Dios puso las leyes, puede suspenderlas. Solo Dios puede suspender estas leyes. Otro punto, noten por favor: además de la omnipotencia de Dios, vemos la bondad y longanimidad de Dios. El Señor fue en extremo benigno y paciente con aquel pueblo de tan poca fe. Permaneció constantemente en medio de él bajo una señal visible. Por medio de la columna de nube lo protegió contra el abrasador sol del desierto. Le perdonó sus repetidas murmuraciones. Le dispensó nuevos beneficios, dándoles el maná y las aguas de la roca. Y le defendió contra sus enemigos. Mas es el caso que no es Dios menos bondadoso y longánime con nosotros. Entonces, si Dios durante 40 años protegió, ayudó, alimentó, cubrió, protegió a su pueblo, no es menos bondadoso con nosotros. Gente de poca fe, no tengamos miedo, no tengamos qué va a pasar y qué esto y qué. Él que hace lo que puede, lo que debe, Dios nunca lo abandona. Dios nunca lo abandona. Entonces, el mismo Dios todopoderoso que cubrió a Israel, que alimentó a Israel, que protegió a Israel, dice que tengamos confianza en Él, pero tenemos que hacer lo que debemos y debemos hacer, es claro. Entonces, Dios es bueno, es paciente, es misericordioso. No olvidemos también, el Nuevo Testamento nos manifiesta no como el que es, esto ya lo sabíamos, pero nos manifiesta como Padre. Otro punto: pecados contra la reverencia debida a Dios. Los israelitas van a pecar contra la presencia de Dios. Pecados contra la reverencia debida a Dios. Los israelitas eran un pueblo carnal, materialista y desagradecido. Tremendo, ¿no? Comer y beber bien valía para ellos más que la libertad y la tierra de promisión. Comer y beber les valía más que ir a la tierra prometida y preparar el camino del Salvador del mundo. Son gente carnal. Y hoy, por desgracia, todos los pueblos cristianos se hicieron materialistas. La persona está lista a arriesgar hasta su vida en los desiertos, ir hasta Estados Unidos para tener un poco más dinero. Bien, caramba, estás aquí, trabajas según aquí, punto. ¿Qué hacemos? Dios nos hizo nacer cada uno en un lugar y ahí tiene que vivir, ¿no? Entonces, los israelitas son un pueblo materialista, carnal y desagradecido. ¿Y nosotros? Muchas veces, más o menos. Cuidado, ¿eh? Comer y beber bien valía para ellos más que la libertad y la tierra de provisión. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos católicos, por ejemplo, dejan su fe porque una secta protestante les dio, no sé, una bolsa de comida?
¿Cuántas veces van a hacerse manchar, supuestamente bautizar en sectas, para que les den una ropa, una comida, una bolsa? Es gravísimo esto. ¿Cuántos católicos van a prostituir su fe, hacerse masones o comunistas, o no sé qué, de cuál secta, para tener un trabajito en el gobierno, no sé qué? Esto es gravísimo, es gravísimo. Entonces, cuidado, no imitemos esta gente carnal desagradecida. Aunque Dios había obrado ya tantos milagros por ellos, y con ellos estaba la columna de nubes, en sus corazones no había brotado la verdadera confianza en Dios. En vez de orar confiados, murmuraban repetidas veces contra Moisés y le hicieron ásperas reconvenciones. Y bien, Moisés cada vez le dice: cuidado, no es contra mí que están haciendo estas murmuraciones, sino contra Yahvé. Cuidado, habrá consecuencias. Sí, es peligroso esto, murmurar siempre, es tremendo, es peligroso, es realmente muy, muy peligroso esto, murmurar siempre contra. En vez de orar confiados, murmuraban. Estas recriminaciones y el descontento del pueblo se dirigían indirectamente contra Dios. Voilà. Es importante esto, noten esto. Entonces, esas murmuraciones, críticas, indirectamente iban contra Dios, porque finalmente Moisés hizo todo su posible para no aceptar la misión que Dios le había dado. ¿Cuántos pretextos puso Moisés para no ir a Egipto y libertar a su pueblo? Y Dios no lo animó. Ahora sí, Dios le encarga a Moisés, y bien tiene que hacerle caso, puesto que Moisés no había hecho más que ejecutar las órdenes del Señor. Entonces, los que desobedecen, los que murmuran contra Moisés, murmuran indirectamente contra Dios. ¿Contra qué mandamiento de la ley de Dios pecaron los israelitas? Por su ingratitud, su falta de confianza, sus murmuraciones contra las órdenes del Señor. ¿Contra cuál mandamiento? Bien, contra dos al menos. Contra el primero y contra el cuarto. Honrar a tu padre y madre. Y aquí Moisés para él es el padre, es el jefe. Entonces el que honra a la autoridad, y bien honra a Dios también. ¿Qué nos recuerdan las palabras? Yo soy el Señor vuestro Dios. Si es el Dios, y bien tenemos que hacerle caso. ¿Y tenemos derecho a desesperar en las pruebas? No. En las pruebas, Señor, que tu voluntad se haga. Imitar a Cristo. Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga. Otro punto, poder de la oración de Moisés. Moisés levantó no solo sus manos, sino también su corazón a Dios. Mucho vale la oración perseverante del justo. Noten esto, en Santiago 5:16. Mucho vale la oración perseverante del justo. Mucho vale la oración perseverante del justo. Entonces Moisés no solamente movió los labios, también puso su confianza en Dios. Es importante. La oración hecha con confianza hace hasta milagros. Mucho vale la oración perseverante del justo. Padre, hace 3 años estoy rezando. Mi hijo no se convierte de drogadicto. Siga rezando. Santa Mónica esperó 18 para la conversión de Agustín. Mucho vale la oración perseverante del justo. No la valentía de Josué, sino la oración de Moisés fue la que venció a los enemigos. Sin embargo, fue necesario también que Josué peleara. Dios no hace milagros inútilmente. Como decía Santa Juana de Arco, los hombres de guerra pelearán y Dios dará la victoria. Entonces, a Dios rogando, y con el mazo dando. No hay de otra. A Dios rogando, con el mazo dando. No la valentía de Josué, sino la oración de Moisés fue la que venció, sí, pero si Moisés hubiera rezado y todos los hebreos van a descansar bajo palmeras, no tendrán la victoria. Esto es claro también. Entonces debemos orar con confianza. Cuando rezamos, pongamos en nuestro corazón lo que decimos. Estamos no moviendo los labios, sino hablando con alguien presente, ¿sí? Entonces, cuando rezamos realmente, Dios está presente, nos escucha, y los ángeles llevan nuestra oración a la Virgen, ¿no? Siempre que oremos, a la vez debemos levantar el corazón y las manos al cielo. El sacerdote en el altar ora también con Moisés, con las manos alzadas, extendidas así.
Levanta las manos así, en la misa. Es Moisés, imitación de Moisés. Los cristianos orientales, cuando rezan el Padre Nuestro, abren las manos. Ahora los occidentales están imitándolos. También las manos juntas es también de piedad, ¿no? De sumisión, de humildad. Señor, aquí estoy. Bien, otro punto. Los israelitas no pusieron únicamente su confianza en la oración de Moisés, sino que se defendieron a sí mismos enérgicamente y con todas sus fuerzas. Esto también, aprovechar de sus fuerzas. Sí, claro, hace falta rezar, pero también pelear. Este es el modo como es justo que procedamos en todas nuestras necesidades y peligros, haciendo cuanto está en nuestro poder y facultades, implorando el socorro de Dios. Ora y trabaja, que Dios ayuda siempre. Entonces, es muy importante, noten eso por favor. Los israelitas no pusieron únicamente su confianza en la oración de Moisés. Hay gente, y ora eso y que Dios haga lo demás. No, Señor. Si usted no siembra tu campo, no tendrá cosecha. Porque Dios hizo una ley, tiene que sembrar. El que poco siembra, poco cosecha, dice San Pablo. Los israelitas no pusieron únicamente su confianza en la oración de Moisés, sino que se defendieron a sí mismos enérgicamente. No como flojitos, enérgicamente. Y con todas sus fuerzas. Este es el modo, noten esto, ese es el modo como es justo que procedamos en todas nuestras necesidades y peligros, haciendo cuanto está en nuestro poder y facultades e implorando el socorro de Dios. Ora et labora, dice San Benito, ora y trabaja, que Dios ayuda siempre. ¿Qué beneficio no es el pan de cada día, el agua que bebemos? Solo cuando carecemos de ellos aprendemos a estimarlos en lo que valen. Entonces, aquí noten aquí los dones desapercibidos. ¿Qué beneficio no es el pan de cada día, o la tortilla, el frijol de cada día, y el agua que bebemos? Solo cuando carecemos de ellos aprendemos a estimarlos. Por eso nunca echar comida a la basura. Aprender a los niños a comer todo. Y no tampoco llenar de 3 libras el plato de un niño. Darle un poquito y segunda vuelta, tercera si necesario. Y enseñarles que uno debe apreciar los dones de Dios. Terminamos ahora un poco más aplicar esto al Nuevo Testamento. Noten eso por favor también. El madero que endulzó las aguas era figura de la cruz de Jesucristo. El madero, la leña que endulzó las aguas amargas, era figura de la cruz de Jesucristo. La cruz de Cristo endulza todas nuestras amarguras y penas, porque uno, nos da gracia y paciencia. Nos da gracia y paciencia. 2, nos enseña a soportar resignados todas las penalidades por amor a Jesús crucificado, que tanto padeció por nosotros. La línea de la cruz nos enseña a soportar resignados todas las penalidades por amor a Jesús crucificado. Uno está enfermo, uno está en problemas, dificultad, Señor, te lo ofrezco. A ver, ofrece el Señor. Esto acerca de la leña que endulzó las aguas. Ahora el maná, ya lo dijimos, pero un poco más. El maná fue, como Jesucristo mismo lo declara en el Evangelio, capítulo 6 de San Juan. El maná fue figura de ¿qué? De la Santísima Eucaristía, del Santo Sacramento. Venía del cielo todos los días para fortalecer a los israelitas en el camino, y era dulce. Jesucristo, que está presente en el Santo Sacramento, ha bajado del cielo. De él desciende, por decirlo así, todos los días en el momento de la consagración. Se nos da por alimento de nuestras almas para el camino que conduce a la patria celestial a través del desierto de esta vida. Entonces el maná se daba cada día, y bien, el cuerpo de Cristo también se da cada día a los que comulgan dignamente. Es un alimento dulce y consolador para todos los que lo aman. Sin mí nada podéis. Entonces es importante cada mañana, después los que comulgan cada día, después de la comunión, Señor, ahora voy a hacer todo lo que puedo
para imitarte, para ser digna discípula tuya, no hacer ningún pecado deliberadamente. La Iglesia dice en su liturgia del Santo Sacramento: les has dado pan del cielo, que encierra en sí toda dulzura. Cánticos en obsequio y adoración del Santísimo Sacramento. Y finalmente terminamos con el agua que brotó de la roca golpeada por Moisés, según San Pablo, 1 Corintios 10:4, bien, figura de las corrientes de gracia que del Salvador, herido y taladrado por nosotros, corren para el refrigerio de la humanidad que se consume en la sed de sus ansias y deseos. Esta agua viva es la gracia que da mediante los santos sacramentos. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En San Juan 7:37. Si alguien tiene sed, venga a mí. Moisés, orando sobre el monte con los brazos abiertos, fue figura de Jesucristo, que en el monte de Calvario, con los brazos abiertos y clavados en la cruz, rogó por la salvación del mundo. Entonces Jesús también, Moisés aquí representa a Jesús, que oró en la cruz, los brazos clavados. La victoria del pueblo de Dios en lucha con los paganos amalecitas fue figura de la victoria de la iglesia militante sobre sus enemigos, triunfo que solo puede conseguir con las armas espirituales de la virtud y la oración. Por eso debemos rogar por la iglesia militante y rogar por el Papa, los obispos, los sacerdotes y también los dirigentes católicos en lo civil, para que no se dejen vencer por los adversarios malos. No olvidemos los dirigentes. De hecho, San Pablo y San Pedro también dicen: tenemos que rezar por los dirigentes civiles para que tengamos tiempo tranquilo. Muchos hoy critican a los políticos, por ejemplo, pero nadie reza por ellos. No es justo. Antes, en tiempo católico, había, después de la misa del domingo, oración especial por el rey. Todavía en Bélgica se hace la oración. Terminada la misa, terminado todo, y bien se hace una oración especial para el rey, para que cumple con sus funciones. Entonces, la victoria del pueblo de Dios en lucha con los paganos es victoria de la iglesia militante contra sus enemigos. Y como dice el Monseñor de Segura en su maravilloso libro, que aconsejo a todos de leer, vale la pena, La Revolución Anticristiana, dice bien: la revolución, el anticristianismo rabioso de esta gente atea, luchadora contra la iglesia, se terminará si todos los católicos son católicos de veras. Bien, el que quiera ir al cielo, a la tierra prometida, bien debe tolerar, aguantar privaciones, sufrimientos, renunciar a los malos deseos y llevar con paciencia sus penas por amor de Dios, y a la vez pelear contra los enemigos de su alma, contra toda tentación que le seduzca a lo malo. La tierra es pues campo de privación, de sufrimiento, de lucha, y en eso debemos ejercitarnos desde la juventud. Por eso es bueno hacer sacrificios, abstenernos algo de la comida, bebida. No debemos dejarnos vengar por ninguna pena, sufrir en silencio y ofrecer su dolor como Jesús crucificado. Debemos también dominar los sentimientos de ira, soberbia, envidia, curiosidad pecaminosa. No basta pelear, es merece también orar para que podamos vencer a los enemigos de nuestra salvación. Rezar cada día a las 5 llagas de Jesús, y bien, rezar un misterio doloroso para vencer, con la gracia de Dios, su propia debilidad y triunfar como ellos triunfaron en el desierto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.